¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Manuel Ombera, coeditor de Valores y Dinero, y el día de hoy estamos haciendo una edición especial de Voces en Directo con Yolanda Morales, reportera de Finanzas Globales, que estuvo en la cobertura de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y por eso le estamos llamando a este programa Ecos de Primavera. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, hace un par de semanas regresé de Washington, donde se realizaron las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y con mucha información administrativa acerca de cómo va la reforma del Fondo Monetario y la reforma del Banco Mundial, porque también ellos están haciendo modificaciones a su regulación. Traemos mucha información de cómo ven el desempeño de la actividad económica mundial y particularmente de Estados Unidos y México. Y traes tu gafete de acreditación, antes que no. Sí, se los traje para mostrárselos. Aquí está. Cuéntanos cómo es ese proceso administrativo, no sé si llamarle burocrático, con el fondo, con estos eventos, Yolanda. Sí, un poco. Pues tienes que acreditarte varias semanas antes. Eso es online. Y ya cuando te dan un numerito, ya cuando llegas a las oficinas del Fondo Monetario Internacional, lo que haces es que te tienen que tomar una fotografía, verifican que seas tú la persona que va, tienes que llevar tu credencial del medio y entras a otro edificio, no tienes acceso directo a donde están los funcionarios. Después de ahí ya te conducen hacia lo que son la sala de prensa, que está en el tercer piso del edificio, donde se realizan las reuniones del grupo de los 20, del grupo de los 24, y está la sala de prensa en la parte de abajo. Entonces, sin esta credencial no pases. Tienes que pasar por varios filtros de seguridad, pasa tu bolsa donde traes la computadora, pasan tu suéter, es como el de un aeropuerto. Porque obviamente van todos los ministros de los 188 países miembros del FMI, entonces pues sí tiene que haber mucha seguridad. Y reporteros de todo el mundo, Yolanda. Sí, claro, de todo el mundo. De América Latina creo yo que es de donde menos van reporteros, porque de América Latina, incluso en esta ocasión de México íbamos nada más 3 reporteros, ¿sí? 2 reporteros, uno de agencias y una columnista. Y de América Latina iba nada más, me parece, de Paraguay y de Nicaragua, creo. Entonces, las delegaciones más grandes son la de Brasil, la de España. Había reporteros de Grecia, lo que me sorprendió, vi 2 reporteros de Grecia. Pues es que con las medidas de estudios que se están pidiendo, necesitan ir a cuestionarlo todo, ¿no? Exactamente, pero precisamente por eso, porque se supone que la economía no está como muy bien, y eso se refleja cuando hay crisis económicas. Ahí te vas dando cuenta cuando hay crisis económica, porque empiezan a dejar los países más involucrados, ¿no? Así es. Oye, pues mira, ya yéndonos a algunos números que se generaron en esta reunión, desde el primer día de las conferencias se corrigió la estimación de crecimiento económico mundial una décima, de 3.7% a 3.6%. Para México se quedó en 3%, que fue de alguna manera un poco la sorpresa a pesar de las reformas estructurales. Sí. Para China en 7.5%, una desaceleración. Para Japón en 1.4%, y para Estados Unidos en 2.8%. Más o menos son los niveles en los que quedan las economías más importantes. Y esto es algo de lo que nos habló también Gian María Milesi en una entrevista exclusiva que te dio. Sí, así es. Estuvimos platicando allá en Washington el día de la presentación del reporte del World Economic Outlook. Me dio la entrevista, y sí, efectivamente ahí platicamos sobre la situación de la economía mexicana, como la estaba viendo. Él lo que me dice básicamente es que el sector vivienda, el sector de la construcción, pues sí se está recuperando, pero que todavía no lo suficiente como para participar en el crecimiento de la economía. Tienen mucha confianza en el Fondo Monetario Internacional, en las reformas. De pronto yo era muy incisiva al preguntarles si no las habían visto, qué era lo que estaba pasando, porque en todas las conferencias la gran recomendación para las emergentes es hagan reformas. Ya están. Y ya están, y no nos mejoran la calificación.
Precisamente me decían que muchos de sus pronósticos para México los hicieron previo a conocer la reforma energética. Si se acuerdan, la reforma energética la aprobaron en diciembre, ya saliéndonos hacia las vacaciones. Entonces no les dio tiempo de incorporarlo en sus previsiones económicas. Entonces también lo que me decían es, queremos ver las leyes secundarias y cómo lo van a empezar a implementar, de manera que podamos tener un panorama más general. Pero sí, la gran estrella es México, es el gran ejemplo. Lo dijeron en más de una ocasión tanto José Viñals, el director de Asuntos Financieros Internacionales, como Jean María Milesi, como la propia directora gerente del FMI, el presidente del Banco Mundial. Somos el gran ejemplo a seguir de lo que se debe de hacer, tanto en estabilidad macroeconómica como en reformas estructurales, y sí está la promesa de que nos van a revisar en cuanto los señores legisladores tengan listas las reformas secundarias. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Jean María Milesi? Él es el director del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, con las piezas más relevantes de esta entrevista exclusiva que te concedió. Claro que sí, vamos a verla. Le agradezco que esté con nosotros en Voces en Directo. Y la primera pregunta que le tenemos ahora que presentaron su panorama económico mundial es, ¿están mejorando mucho la previsión que tienen de crecimiento para Estados Unidos? ¿Qué es lo que está impulsando esta mejor situación? Buenos días y encantado de estar con todos vosotros. La economía de Estados Unidos tiene una previsión de crecimiento bastante positiva para 2014 en nuestras proyecciones, 2.8%. Lo que pensamos es que decimos todas las partes de la economía que habían sido, si quiere, heridas con la crisis financiera, han mejorado mucho. Las condiciones financieras de los hogares han mejorado mucho con la subida de los precios de las casas, finalmente, y también con una subida muy fuerte de los precios de los activos accionarios. Y eso ha puesto la riqueza de las familias en un nivel más alto, y eso ayuda el consumo privado. Las empresas siguen siendo con niveles de beneficios beneficios muy altos, como han sido a lo largo de la crisis, y además tienen acceso a mercados a coste muy bajo. Así que las empresas tienen mucha plata y pueden invertir cuando vean signos que la demanda privada gana un poco de fuerza. El sector de la construcción al momento está construyendo un número de hogares mucho más bajo del número de lo que uno necesita para las nuevas familias que se van formando en Estados Unidos. Y por supuesto, eso es un tipo de actividad que no es que vaya a salir de Estados Unidos. Las casas se van a tener que hacer aquí. Y puede ser que lleve algo de tiempo para llegar a un nivel de construcción más normal, pero sabemos que ahí vamos a volver. Y eso también impulsa la economía para arriba. Y las condiciones financieras de los bancos también han mejorado mucho, y eso ayuda el crédito. Las condiciones de política monetaria siguen muy acomodativas, con tasas de interés muy bajas. Hay la política fiscal, que había sido muy contractiva en 2013, en 2014 no va a ser tan contractiva. Muchos elementos, y todos decimos que evidencian la posibilidad para la economía de crecer a una tasa más fuerte. Si Estados Unidos es uno de los principales motores de crecimiento para México, ¿por qué para nuestra economía no hicieron una revisión? La economía, tenemos una previsión de aceleración de la economía mexicana en 2014. 2013 ha sido un año un poco difícil para la economía mexicana. La tasa de crecimiento ha sido baja por varias razones, desde problemas del sector de la construcción, política fiscal un poco contractiva, y también un crecimiento en Estados Unidos que ha sido relativamente débil, afectado por una contracción fiscal muy fuerte.
pero en 2014 tenemos una previsión de crecimiento para la economía mexicana del 3%, que es una previsión de crecimiento muy positiva, especialmente después de un año así un poco difícil. Y ahí decimos el impacto positivo de que viene desde Estados Unidos, la demanda externa. Creo que hay unos primeros signos que, por ejemplo, la actividad del sector de los autos va recuperando, datos de marzo, por lo que entiendo, y eso para la economía mexicana es muy importante, y la demanda en Estados Unidos va acelerando. Y también hay factores domésticos, ¿no? Que después de un año débil hay una recuperación natural del ciclo económico. Sin embargo, el gobierno trae una previsión, una meta de 3.9% y está muy arriba de las proyecciones que tienen ustedes y que tiene el mercado. ¿Por qué este diferencial y que lo traen marcado desde octubre pasado? ¿Por qué esta diferencia? Mire, lo que le puedo decir es que tenemos una previsión de crecimiento para México que va acelerando desde 2014 a 2015 y creemos que lo que es muy importante para la economía mexicana es de subir lo que nosotros llamamos el crecimiento potencial, la posibilidad para la economía de crecer a tasas más elevadas sin que haya tensiones por el lado de la inflación. Y vemos las reformas del gobierno mexicano, la reforma de la energía siendo una particularmente importante, como elementos muy, muy importantes para lograr una tasa de crecimiento potencial más fuerte. Por supuesto, se ha hecho algo muy importante con los cambios constitucionales, queda que hacer la implementación con, lo que entiendo son leyes secundarias, regulaciones, para que, decimos, el marco institucional se quede muy claro por cómo y eso va a ayudar una subida de la inversión privada en ese sector y ayudar a una aceleración del crecimiento. Yo creo que son más factores, no tanto por 2014 como impacto sobre el crecimiento, porque se necesita tiempo para la aprobación y después para que ese marco quede claro a los inversores, pero lo vemos como un crecimiento de mediano plazo y por eso vemos un crecimiento potencial más fuerte de lo que teníamos antes para México. ¿Me puede hacer el favor de decirme en dónde está su estimación del crecimiento potencial para México y hasta dónde crecería? Yo creo, mire, le puedo decir que tenemos, y lo va a ver en los cuadros del WIO, un crecimiento, una proyección de crecimiento para México en el año 2019, que es el último año de nuestra previsión, que es al 3.8%. Así que, y como ve, un crecimiento de 3 este año, de 3,5 en el 2015, ve decimos una aceleración gradual del crecimiento que refleja esos factores. Ok, y entonces sería hasta ese año cuando empezaremos a percibirlo en el bolsillo de la gente. Bueno, yo creo que ya 2014 con un crecimiento del 3% es un crecimiento que va a hacer diferencia para la gente comparado al crecimiento de 1.1% que tuvimos en el 2013. Así que creo que los efectos se van a ver. Si hay una recuperación, por ejemplo, del sector manufacturero debido a la recuperación en Estados Unidos, eso va a ser muy positivo para, decimos, lo que en inglés se llama la renta disponible de los trabajadores en el sector. Esos son buenos trabajos en términos salarial y eso ayuda también a impulsar el consumo privado, porque si sube la actividad, sube el empleo y suben los salarios en el sector manufacturero, eso se va a reflejar en un aumento de la demanda y con los efectos que sabemos, ¿no? Más demanda, más producción y efectos positivos para la economía en general. Y en general la recuperación de Estados Unidos es para un país como México que tiene
un comercio tan fuerte de bienes y servicios, hasta turismo en Estados Unidos, es muy importante. Ok. También presentaron sus pronósticos de crecimiento para las demás economías emergentes, particularmente para China. Me gustaría platicar sobre este tema, cómo lo están viendo, y su impacto en América Latina con sus socios comerciales. Mire, China tenemos todavía tenemos una previsión de crecimiento muy fuerte, es todavía alrededor de 7,5%. El desafío de la economía china es de lograr tener un mejor balance entre consumo privado e inversión. Hemos tenido un crecimiento en China que ha sido principalmente impulsado por una tasa de inversión súper alta. Uno pensaría, bueno, la inversión es buena, es más capital y eso aumenta el producto potencial de la economía. Sí, es verdad, pero hay que tener cuidado dónde uno hace la inversión y cómo la financia. Y tasas de inversión de cerca del 50% del PIB, es difícil pensar que todo ese capital sea, decimos, distribuido en una manera perfectamente adecuada. Lo que queremos, que las autoridades chinas quieren, es tener una subida del consumo y una bajada en términos relativos de la inversión. Un crecimiento de ese tipo va a ser más sostenible para China. Puede ser que sea un crecimiento un poquito más débil y puede ser que sea un crecimiento un poquito menos intensivo en materias primas. La inversión es un poco más intensiva en materias primas que el consumo. Y eso, si hay un desarrollo de ese tipo, puede llevar a alguna caída en la demanda de materias primas en términos relativos de China, y eso puede tener un impacto sobre precios de materias primas que puede afectar economías que benefician mucho de precios altos de materias primas, como varias en la región. Pero no tenemos en nuestras previsiones y también los mercados no tienen unos cambios drásticos en esos precios, pero por supuesto es un factor que hay que tener en cuenta como un riesgo externo, que en los próximos años las economías de Latinoamérica no van a tener un entorno externo tan favorable, con precios de las materias primas que suben y con condiciones financieras súper fáciles. Lo van a tener un poco más difícil, con precios de materia prima estables o bajando y condiciones financieras en los países avanzados que se van volviendo un poquito menos acomodativas. Pero al mismo tiempo el crecimiento de los países avanzados tendría que subir, y eso es importante para todas las economías más abiertas de la región que comercian más con países avanzados. Finalmente le preguntaría, tenemos muchos lectores de Colombia, de Panamá, de Brasil incluso, que nos han enviado preguntas. ¿Cuál es el pronóstico que tienen para estas economías, Brasil, Colombia, Chile? Puedo decir, hay mucha heterogeneidad. Así le puedo decir, Colombia ha tenido un crecimiento muy estable por arriba del 4%, y tenemos todavía pronósticos de crecimiento, creo, alrededor del 4,5%, en un marco macroeconómico muy estable, bien manejado. Los desafíos de todos los países de la región, de tener posiblemente alguna volatilidad en los mercados financieros con la normalización de las condiciones en Estados Unidos, puede tener algunas presiones cambiarias, algún efecto de precios de las materias primas, pero en general, como decía, en un marco macroeconómico muy sólido y bien manejado. Y encima, como México, con si quiere, un seguro, que es la línea de crédito, que además de un buen nivel de reservas, que le da seguridad, decimos, seguro contra riesgos de eventos mayores tensiones en los mercados globales. Para Perú igual sigue un pronóstico de crecimiento muy positivo, arriba del 5%, impulsado otra vez por proyectos de inversión en el sector de materias primas, pero también con un marco macroeconómico bien manejado y estable. Panamá es, como saben, un país un poco distinto como estructura, y que ha sido un poco afectado por esa discusión sobre
¿cómo se dice? Sobre el canal, sobre la ampliación del canal y si había retrasos o no había retrasos. Pero han tenido Panamá un crecimiento absolutamente espectacular en estos últimos años, y cuando estamos hablando de un pronóstico de crecimiento un poco más bajo, hablamos de un crecimiento creo, de alrededor del 7,5%, que sigue siendo el más alto, yo creo, de la región. Brasil, el pronóstico de crecimiento para el 2014 es bajo, es 1,8%, bastante por debajo, decimos, de lo que vemos como crecimiento potencial en Brasil. Hay muchos factores que afectan esto. Uno de los factores ha sido que Brasil ha tenido presiones inflacionísticas en estos últimos este último año y medio, y ha tenido que apropiadamente apretar la política monetaria. Ha tenido una subida de las tasas de interés bastante importante, y eso por supuesto tiene un efecto, va a tener un efecto sobre la demanda y sobre el crecimiento. Al mismo tiempo, las condiciones financieras globales se han vuelto más difíciles para Brasil, y no solo para Brasil, y este es un segundo factor que decimos que tiene algún impacto sobre el crecimiento. Un tercer factor es que sabemos que el tipo de cambio de Brasil se había apreciado mucho, y eso por supuesto algún efecto negativo en equilibrio sobre el crecimiento lo tiene por decimos, una pérdida de competitividad. Sabemos que hemos tenido un ajuste de real bastante fuerte, como siempre hay unos lags, unos retrasos en la respuesta de las exportaciones a las variaciones del tipo de cambio, pero pensamos que esa depreciación de cambio va eventualmente a ayudar a tener una tasa de crecimiento de las exportaciones más importantes. Pero para Brasil es muy importante eliminar esos, lo que decimos en inglés, cuellos de botella, que no permiten a la economía de crecer a tasas más elevadas sin tener una subida de las presiones de inflación. Y así que infraestructura siendo uno de esos cuellos de botella. Resolviendo eso, por supuesto, uno puede tener un crecimiento potencial más elevado. Y tenemos una aceleración en el pronóstico para 2015, pero 2014 la previsión es bastante modesta. Ajá. Muy bien, doctor Jean-Marie, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista, que haya tenido un espacio en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. Gracias por estar con nosotros en Voces en Directo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Algo importante que comentó Jean-Marie Amires y Yolanda fue sus expectativas de recuperación de la economía mexicana, con base ya en un despegue del sector automotriz y también en un mejoramiento de las condiciones económicas en Estados Unidos. Ah, sí, claro, son los dos motores de crecimiento y de la expectativa positiva que trae, aunque todavía no nos revisan la previsión de crecimiento. Sí, él me dice que los datos a marzo, que ya también me lo había mencionado Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, los datos al mes de marzo son muy favorables al sector, bueno, favorables dentro de la recuperación y la situación que estamos trayendo de atrás, ¿no? Entonces, y Estados Unidos, obviamente, también la previsión que tienen es que ya viene mejor. El impacto en la economía de Estados Unidos, el deterioro, se vio en el primer trimestre y fue resultado del mal clima que estuvo azotando a Estados Unidos. Me platicaban que incluso en Washington estuvieron a 10 grados bajo cero, lo que es muy inusual según ellos. Sí, y que finalmente es un factor que se necesita incorporar también a la previsión de crecimiento económico mexicano. Así es, porque baja la demanda de productos, tanto del consumidor de Estados Unidos como de las grandes empresas, y por ende afecta la demanda de nuestros productos. Estamos en esta recapitulación de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aquí en Voces en Directo, en esta edición que hemos titulado Ecos de Primavera. Vamos a un corte y regresamos.
El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Horlogy. La revista especializada en alta relojería con más de 10 años es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle. Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury on Board. Una revista especializada en el mundo marítimo, muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meet Magazine. Dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial, en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock. Una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy. Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti. Yolanda, pues estuviste codo con los funcionarios más importantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, los economistas. Y en estas entrevistas exclusivas seguramente tuviste espacios de mucha interacción más a nivel de tus experiencias como reportera. Cuéntanos un poquito. Sí, pues tuve varias oportunidades, afortunadamente, de platicar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Primero, nos abrieron las puertas, traen una manera de actuar con la prensa muy abierta. Entonces, afortunadamente, pude platicar con el director de Asuntos Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Internacional, José Viñals, con el director para América Latina del Fondo, Alejandro Werner, mexicano, con Gian María Milesi, y del Banco Mundial también tuve la oportunidad de estar en una mesa con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Nos invitaron a 8 reporteros nada más de economías emergentes. ¿Cómo los seleccionan? Supongo que es a partir de la experiencia, de los años que tenemos, cubriendo la reunión. Y, por ejemplo, ahorita era un tema muy específico. El Banco Mundial también está transitando por un proceso de reforma. México, China, Brasil, Indonesia, India, Túnez, son economías a las que ellos le llaman economías de ingreso medio. Y son a las economías a las que ya llegaron como al tope de financiamiento. Ya no tienen ellos más dinero para prestar. Sí tienen dinero para prestarnos, pero lo que ellos ya tienen es un límite regulatorio para ofrecernos dinero. El tipo de dinero que ellos ofrecen, que es para proyectos muy específicos en donde te acompañan, que para mejorar la situación de recursos naturales, del clima, de cuestiones de pobreza. Entonces nos llamaron a los reporteros, a un reportero representativo de cada uno de estos países que les mencioné, y platicamos durante media hora con el presidente del Banco Mundial acerca de nuestras preocupaciones acerca de la economía, lo que queríamos saber sobre nuestras economías, y él nos platicaba cómo iba la reforma y el interés que tienen en subir el techo de endeudamiento. De hecho, en la conferencia final que nos dio el secretario Luis Videgaray en la Embajada de México en Estados Unidos, en Washington, él nos decía que próximamente nos van a dar el anuncio de que va a aumentar el techo de endeudamiento. Actualmente estamos como a 100,000 millones de dólares de llegar al límite, entonces, que es de 16,500 millones de dólares. Nos dice que sí van a solicitar más apoyo, sobre todo por las especificaciones que te comento. El Banco Mundial acompaña a los países a mejorar, no solo te da el dinero, sino te da el apoyo técnico para ir mejorando en los intereses sobre los que les pides el financiamiento. Ahora que hablas de los funcionarios mexicanos, llama mucho la atención cómo ellos reservan el otorgar entrevistas en eventos internacionales, y a veces es más complicado obtenerlas aquí mismo. Bueno, lo que pasa es que allá ellos son, y ellos lo saben, ellos son nuestros ojos de los medios adentro de las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque finalmente el Fondo Monetario y el Banco
hacen conferencias cada que terminan una reunión. Y hacen su conferencia general y hacen una conferencia para América Latina y una para países asiáticos, para países emergentes. Pero realmente quien sabe de qué hablaron, qué es lo que les preocupa, son los funcionarios que representan a cada uno de los países, en este caso el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda. Es en este conocimiento que me parece que es muy bueno, que ellos son como más accesibles allá para su prensa, porque te dan los detalles de esas reuniones y bueno, como es una entrevista les preguntas lo actual, ¿no? Lo más oportuno, pero ellos son nuestros ojos adentro de las reuniones. Vamos ahora a escuchar la entrevista que le concedió José Viñals a Yolanda Morales. Él es el director de Asuntos Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional y básicamente trató temas de política macroeconómica, de gobernanza económica y de la estabilidad que estas políticas tienen para el mercado mexicano en este entorno de volatilidad. Así es, vamos a verlo. Gracias, doctor Viñals, por participar con nosotros en esta emisión del programa Voces en Directo desde la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. Encantado. Pues quisiera preguntarle su balance hasta ahora del retiro de estímulos monetarios de la Reserva Federal y cómo evalúa la comunicación que ha tenido la Reserva Federal. Bueno, el programa de progresiva reducción del grado de estímulo que la Reserva Federal tiene sobre la economía americana a través de su política monetaria convencional y no convencional ha comenzado. La verdad es que el comienzo ha venido asociado con mucha mayor tranquilidad que lo que se esperaba, puesto que en mayo del año pasado, mucho antes del comienzo, la poca claridad acerca de las intenciones de la Reserva Federal llevó a unos episodios de turbulencia importantes que afectaron de manera muy singular a los mercados emergentes. Pero después, a partir de septiembre del año pasado, la Reserva Federal aclaró su política de comunicación, convenció a los mercados de que la desescalada paulatina de sus compras de activos no necesariamente iba unida en el tiempo a incrementos del tipo de interés oficial, y una vez los mercados entendieron claramente esta separación, la volatilidad se redujo y las cosas han ido mucho mejor. De hecho, el escenario central que nosotros tenemos es un escenario en donde el proceso de normalización de la política monetaria norteamericana se hará a través de una senda relativamente suave y por tanto que no creará complicaciones al resto del mundo fuera de lo que supondrá un incremento paulatino de los tipos de interés para los que las economías emergentes deben de prepararse, porque es un escenario que va a estar ahí en el futuro, ¿no? Oiga, doctora, ¿a nuestros suscriptores les preocupa de alguna manera lo que está sucediendo en algunas economías emergentes, sobre todo lo que sucedió durante febrero con sus tipos de cambio? Incluso el gobernador del Banco de la Reserva de la India, Raghuram Rajan, hizo el comentario de que se había roto la cooperación monetaria global. Quisiera preguntarle cuál es su comentario al respecto. Bueno, y yo creo que lo que sucedió a finales de febrero en algunas economías emergentes no tuvo tanto que ver, en realidad no tuvo nada que ver, a mi juicio, con sorpresas por parte de la Reserva Federal, sino que tuvo que ver con la yuxtaposición de problemas idiosincráticos de determinadas economías emergentes que de alguna manera causaron preocupación en los inversores extranjeros y llevarán a una retirada de los flujos de capital que habían entrado previamente, ¿no? En una parte, que tampoco fue tremendamente grande, en una parte.
y por tanto responde más a razones de carácter de riesgos políticos, incertidumbres políticas y a desequilibrios macroeconómicos en estas economías. Por tanto, el futuro de las economías emergentes, el futuro económico de las economías emergentes está en sus manos, y el tener un plan que permita reforzar la fortaleza de las políticas monetarias y fiscales, mantener la inflación bajo control, mantener los déficits públicos acotados, permitir en suma tener mayores márgenes de maniobra para poder utilizar política monetaria y fiscal con carácter contracíclico si la ocasión llega, tener esos márgenes de maniobra, todo esto es muy importante, y transmitir a la comunidad inversora que el marco de política económica nacional es creíble. Yo creo que esto es lo más fundamental. Y respecto a la cooperación, en la reunión del G20 en Sydney, el comunicado final, pues alude a la disposición de las autoridades de distintos países a trabajar juntos para poner a la economía mundial en una trayectoria de crecimiento sostenido más elevada de la que actualmente es el caso. Luego yo creo que no ha habido una ruptura en la cooperación, pero sí que se necesita una mayor cooperación en distintas áreas a fin de que la economía mundial pueda crecer de una forma más sostenida y se eviten riesgos para la estabilidad financiera. Esta mañana, al presentar el reporte, el Global Financial Stability Report, hacía mención de México como una economía emergente con ciertas características. ¿Me puede hacer favor de compartirlo de nuevo? Me preguntaban sobre México, y yo lo que dije sobre México, que es un país que tiene una calidad de su gobernanza económica, de sus políticas económicas, que es un factor de estabilidad extraordinario. Una política monetaria rigurosa, orientada al control de la inflación, que mantiene las expectativas de inflación bien ancladas, una política fiscal prudente, un proceso valiente de reformas estructurales en sectores claves para potenciar el crecimiento económico en México. Todo esto es algo que le da una gran seguridad a la economía mexicana y que inspira la confianza de los inversores. También es muy importante la situación del sector financiero en México, con un sector bancario bien capitalizado, bien supervisado, sólido, y además México, que tiene reservas exteriores adecuadas y tiene una línea de crédito precautorio con el Fondo Monetario Internacional, un flexible credit line. Esto es muy importante para dar mayor tranquilidad a los inversores y para darle una vía adicional a México caso de que la situación lo requiriera, pero sobre todo es reforzar la seguridad sobre una economía que tiene una calidad en su gobierno económico, en sus políticas económicas, que consideramos en esta institución, y yo considero también personalmente que es muy alta. Perfecto. Fíjese que el secretario de Hacienda hace una semana nos comentaba que ya están en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para sostener esta línea de crédito, que entiendo que termina el plazo en diciembre próximo. Quisiera preguntarle cómo van estas conversaciones, si se puede saber. Bueno, México ha renovado ya en varias ocasiones esta línea de crédito, y es una línea de crédito a la que solo pueden tener acceso los países que tengan unos fundamentos económicos de determinada calidad. México mantiene esa calidad en sus fundamentos económicos, y por tanto, en la medida en que las autoridades deseen seguir renovando esta línea de financiación, pues creo que no habrá dificultades como no las ha habido hasta ahora. Perfecto. Doctor, según un reporte que sacó la calificadora Moody's la semana pasada, México ha sido el mayor receptor de capitales durante el quantitative easing entre 2010 y 2012 en América Latina. Ellos estiman que llegaron el equivalente al 15% del PIB. Estamos muy lejos del segundo mayor receptor de la región, que fue Perú, con el 5% del PIB. Quisiera preguntarle si esto puede ser un factor de vulnerabilidad de alguna manera para nuestra
economía en caso de que se presentara una turbulencia mayor? Precisamente en los países que han sido receptores de mayores flujos de capitales exteriores, aquellos países que han recibido una mayor dosis de confianza de la comunidad inversora, es precisamente en esos países que están más expuestos a salidas de los flujos de capitales internacionales, pero precisamente por eso es en esos países en donde es especialmente importante el mantener la guardia alta en el sentido de la calidad de los fundamentos económicos, en la calidad de las políticas económicas, precisamente para poder perpetuar esa confianza que tienen los inversores y hacer que no abandonen de estampida el mercado nacional. Y por tanto, pues sí, es verdad que México ha recibido muchos flujos de capital, pero en la medida en que continúe haciendo las cosas de forma y manera que sus fundamentos sigan siendo de calidad y que siga contando con la confianza de los inversores internacionales, pues esto es algo que le va a seguir ayudando en el futuro, ¿no? Doctor, finalmente una última pregunta muy breve. ¿Considera usted que entonces el sistema financiero mundial ya ha cerrado la puerta a una crisis del tamaño de la que tuvimos en 2008? El sistema financiero mundial o la situación financiera internacional ha mejorado notablemente en los últimos meses, pero todavía es pronto para declarar victoria, porque todavía hay que hacer una transición que nos permita sostener la recuperación internacional y sostener la estabilidad financiera sin las muletas de esas políticas monetarias tan acomodantes que están llevándose a cabo en los principales países del mundo, en Estados Unidos, en Japón, en la Unión Europea. Por tanto, hay que hacer una transición todavía a una situación de plena normalidad. Yo creo que se ha hecho mucho, que estamos en el buen camino, pero que el trabajo no está plenamente concluido, y para ello se necesitan varias cosas. Se necesita que en Estados Unidos la economía se siga recuperando gradualmente y que la Reserva Federal realmente acierte en llevar a cabo una salida suave de sus políticas monetarias acomodantes en un contexto de crecimiento de la economía americana, algo que será muy buenas noticias para el resto del mundo, que se beneficiará de ese crecimiento. Es muy importante, a su vez, que los países europeos y en particular de la zona euro concluyan su proceso de vertebración financiera con la unión bancaria, terminen de limpiar los balances de sus bancos, los balances de sus empresas, que pongan los medios para que fluya el crédito bancario y por tanto tengan una recuperación más vigorosa. Estos serán buenas noticias para el resto del mundo. Y también que en Japón se complete el proceso de salida de la deflación y de llevar a un crecimiento sostenido, y que las economías emergentes continúen trabajando para sedimentar sus ritmos de crecimientos más rápidos que las economías avanzadas, que no tengan un descenso excesivamente rápido en sus ritmos de crecimiento en relación con lo que ha sido el caso hasta muy recientemente, y que tengan unos fundamentos más vigorosos que les permita soportar vientos que pudieran ser no tan favorables procedentes del exterior. Así es que las economías emergentes no cometer errores de política económica, sino acertar con las políticas económicas y financieras para ponerse en la situación de mayor fortaleza posible para lo que viene. Muy bien. Doctor Viñals, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias por participar en Voces en Directo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos a comentar lo que nos platicó José Viñals. Horlogy es una revista dinámica, con pasión por la alta relojería y el mundo que la rodea. Expresamos, conocemos y apreciamos los guardatiempos más exclusivos en el entorno para el que fueron creados.
Descubre las más recientes tendencias en moda y tecnología, los elementos principales que forman tu personalidad y modo de vida. Descarga la aplicación para iPad y sumérgete en el mundo Ology. Entrevistas, conceptos innovadores, vanguardia, recomendaciones, noticias de interés y mucho más. Ology, la revista de alta relojería. Yolanda, pues como comentabas tú, hay una visión favorable, positiva sobre la economía mexicana. José Viñas realmente alaba o defiende mucho esta política macroeconómica mexicana y sobre todo estos propósitos del control de la inflación, que ha sido un tema ya a principios del año aquí en México, y también considera que ha sido prudente la política fiscal que se ha aprobado a partir de la reforma hacendaria. Sí, no, para ellos tenemos, y creo que él me dijo exactamente, tienen autoridades financieras de primer mundo. Yo diría mejores de primer mundo, porque las de primer mundo pues se les escapó la crisis mundial, ¿verdad? Entonces, esa es como la gran expectativa. Eso es a lo que se refieren los analistas internacionales y las corredurías cuando dicen que tenemos una garantía de estabilidad macroeconómica, y que no es otra cosa más que permiten que las leyes del mercado operen en el mercado de divisas. No es otra cosa más que la certidumbre que tienen los inversionistas de que aquí no va a salir un día el gobernador del Banco de México o el secretario de Hacienda a decirles que el que se salga del mercado les van a imponer un gravamen. Y eso es lo que les da certidumbre a la economía, bueno, más la inflación a la baja, la permanencia de las tasas, es eso. Y bueno, uno de los grandes temas también que se discutió en esta reunión, pues es la coordinación de las políticas monetarias globales, un tema que incluso sacó de nuevo a la luz el gobernador del Banco Central de India, en donde hablaba de, bueno, la Reserva Federal debe de tomar en cuenta, si no de que sea su prioridad desde luego, pero sí tomar en cuenta que tiene un impacto en los mercados emergentes. Sí, se armó un gran debate. De hecho, en una de esas reuniones estuvo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que acompaña sentimentalmente. Que dijo, yo acompaño emocionalmente a Raghuram Gran Rajan, apoyo. al gobernador del Banco de la Reserva de India. Pero él dijo, la verdad es que desde la realidad y desde el pragmatismo que puedo dar yo, mi observación es que es prácticamente imposible porque las decisiones del Banco de México, y supone él que las decisiones de la Fed y del Banco Central Europeo se toman a partir de lo que requiere su propia economía y no pueden estar mirando el impacto externo. Obviamente el Fondo Monetario Internacional quiere que haya una coordinación global, pero pues no se puede, porque simplemente si la economía de Estados Unidos va mejorando y la del Banco Central Europeo sigue estancada, no pueden los dos quitar al mismo tiempo sus políticas acomodaticias. Tiene que actuar primero el que lleva la economía ya mejor. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. No es que no quieran, es que no se puede. Y el Banco de México lo dijo puntualmente, yo no puedo tomar una decisión a partir de cómo le vaya a otra economía, porque la principal es la mía. Mi objetivo de origen es ver mi estabilidad de precios, no la del vecino. Y es donde los organismos internacionales, en concreto el Fondo Monetario, dice a los emergentes, pues tienen que implementar esas reformas, ustedes son responsables para evitar esos impactos negativos. Por supuesto, José Viñas me lo dijo claramente y con todas sus palabras. Lo que sucedió en el episodio de volatilidad de febrero de este año, cuando la rupia india, el rand de Sudáfrica, la divisa de Turquía, la lira turca, tuvieron esa depreciación tan profunda, dijo, no fue resultado del tapering, de la continuación del tapering. Eso es resultado de los desequilibrios macro y de la administración de política monetaria. Sí, todos los emergentes, incluso México, sufrió salidas de capital, pero estas salidas fueron controladas a partir de la certeza que sentían los inversionistas sobre el manejo de las economías.
Yolanda, esta reunión del Fondo Monetario y el Banco Mundial se realiza 2 veces al año. Así es. La de otoño, dices tú, es más significativa. ¿Qué se espera para otoño? Bueno, para otoño vienen las votaciones. Para otoño ya tendrá que haber un posicionamiento de Estados Unidos sobre la reforma de cuotas que está parada desde el año 2010, que es todo un tema que tiene completamente dividido a los miembros del Fondo Monetario Internacional, y es algo muy simple. La economía mundial evolucionó. El 50% de la actividad económica mundial ahora está recargado en las economías emergentes, particularmente las grandes como China, que pese a la desaceleración sigue teniendo uno de los mayores crecimientos globales. Entonces, en la reforma lo que se está tratando de hacer es reorganizar las posiciones de las economías mundiales y reconocer cuáles son las que más aportan al crecimiento mundial y cuáles ya no, como serían las economías europeas. Entonces, ahí el grave problema de que no avance la reforma es porque Estados Unidos, que tiene el mayor poder de voto, no puede decir sí acepto la reforma, porque implica que le van a aumentar la cuota ante el Fondo Monetario Internacional, implica que tiene que dar dinero, y para eso el Congreso tiene que darle la autorización a Estados Unidos, al secretario del Tesoro, para que él diga que sí. Entonces le pusieron el ultimátum en el G20, le dan de aquí a diciembre para que tenga avances, de aquí a septiembre, octubre, que es la reunión la reunión anual, para que les diga cómo van las cosas, y si no, a partir de enero tienen que presentar el Fondo Monetario Internacional, tiene que presentar alternativas de cómo sacar la reforma de cuotas, que dar el reconocimiento de facto a las economías emergentes de que aportan más a la economía mundial. Y Christine Lagarde lo reconocía, decía, cuidado que no hagamos un falso diagnóstico. El hecho de que se recuperen las economías avanzadas no significa que las emergentes aún siguen siendo la palanca de la economía mundial. Así es, porque el gran temor era que China siga desacelerándose, sí sigue desacelerando, pero de todas formas sigue, si los chinos dejan de comprar commodities, el precio de los commodities se nos cae a nivel internacional, entonces es determinante. China, entonces tienen que escuchar su voz. Es muy significativo en las reuniones de los banqueros centrales, de los ministros de Hacienda y de Finanzas. Tú ves cómo los de India, como el de Brasil, tienen un peso, una importancia, una relevancia en lo que van a pedir y a exigir, que me parece que es una exigencia válida. Si las demás economías, por la situación que sea, porque están en crisis o porque simple y sencillamente ha bajado su nivel de capacidad productiva, ya no pueden participar más, pues tienen que darle paso a las que están aportando más. Pues realmente estamos en un cambio estructural, en un movimiento telúrico bastante pues fuerte, que se mueve día con día. En esas décimas de ajuste del Fondo Monetario hay realmente transformaciones económicas mundiales muy relevantes. Sí, claro, a partir de la crisis del 2008 se hizo más evidente, es una evolución propia de los ciclos económicos, pero la crisis del 2008 hizo mucho más rápidos los cambios, como tú bien dices, fue como un terremoto, y el punto es que ahora ellos saben que son de los que más aportan y que los tienen que reconocer. No es solo cuestión económica, es también una cuestión política, porque en el fondo se deciden también en otro tipo de asuntos, entonces tienen que dar este reconocimiento a las economías emergentes, porque es un reconocimiento de cómo está la situación económica mundial. Yolanda, ha sido un gusto escuchar tu experiencia, tus comentarios a partir de esta reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial allá en Washington, y esperamos que todos lo hayan disfrutado también con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la oportunidad que me ha dado el economista de ir a estas reuniones, que son muy significativas y me han ayudado a aprender mucho. Pues estos fueron los ecos de primavera de Voces en Directo. Les deseamos muy buen día.